Un saludo cordialísimo a cada uno de los que estáis, porque habéis hecho el esfuerzo de acompañarnos y de estar esta noche con nosotros para adentrarnos en una cosa que a mí se me antoja absolutamente necesaria de dar a conocer y de poner en valor a un personaje de la historia más o menos reciente de Plasencia, que tiene una significación importantísima para todo lo que es la historia y la vida de la propia ciudad. No en vano sabemos que la historia de Plasencia está muy ligada al propio obispado y a la propia Iglesia, por aquella circunstancia de que prácticamente la fundación y la fundación de la diócesis son parejas y por lo tanto de alguna manera se dan la mano desde el primer instante en que el rey Alfonso decide que allí donde está ese pequeño molino y esas 4 casas se convierta de alguna forma en una ciudad a la que quiere darle la importancia que todo el mundo esperaba y la convierte en diócesis, que de alguna forma es ya el darle el espaldarazo para convertirla en una gran ciudad. Pues esa acción pareja de la propia ciudad con la Iglesia, de la propia ciudad con los personajes que han rodeado a la diócesis a lo largo de toda la historia, desde don Domingo hasta don José Luis que tenemos ahora, bueno, pues siempre han estado con alguien a su vanguardia o a su diestra o a su siniestra, que ha sido verdaderamente parte importante de la propia vida diocesana y de la propia vida de la ciudad, porque se han implicado muy mucho, tanto canónigos como beneficiados, como aquellos cargos que de alguna manera rodean a la diócesis y a la historia de la ciudad de Plasencia. Y de hecho los deanes han sido desde prácticamente el principio de la Edad Media hasta ahora de una calidad intelectual algo extraordinaria. No ha habido un deán en los últimos años, en los años del siglo XIX, el siglo XX, que no hayan tenido una preparación absoluta dentro de lo que es la vida propia de educación y sobre todo de estudio, y eran unos auténticos personajes con un bagaje pues absolutamente impresionante, con una preparación extraordinaria y sobre todo con una calidad intelectual y humana que es para quitarse el sombrero. Ha habido momentos también oscuros de la propia Iglesia diocesana que se tenía pues otro tipo de personajes que de alguna manera no coincidían con la calidad que tuvieron sus antecesores y sí la consiguieron llevar los posteriores. Dentro de todo esto nos encontramos con un personaje, con don Eugenio Escobar Prieto, que llega a la ciudad de Plasencia y que se convierte en algo también muy característico de la propia vida ciudadana y de la propia vida pues diocesana, como nos contará posteriormente Paco. Y de Paco poquito tengo que decir a los que estamos aquí, porque conocemos también de su gran capacidad, de su conocimiento de los personajes que rodean la historia y la vida de la ciudad de Plasencia, conocemos también de su calidad intelectual como profesor desde hace muchísimos años y conocemos de alguna manera también el cariño que tiene a las cosas que rodean la ciudad placentina, la ciudad del Jerte, porque el que está enamorado de la ciudad quiere las cosas que le rodean, de alguna manera las siente diferente, se enamora de ellas y lo vive muy especialmente. Y del listado que habría que hacer en aquellos personajes que de alguna manera abrazan como el río Jerte a la ciudad de Plasencia, yo creo que el primero que había que poner en la lista, esa lista en la que a lo mejor pues podríamos añadir muchísimas personas, cada uno de nosotros, pues el primero sería don Jesús Francisco Valverde Luengo. Gracias, profesor. Muchas gracias, hermano. Bien, buenas tardes. Muy agradecido, Juan Carlos, porque por tu boca ha hablado la amistad y vamos a... Perdón, que no hemos puesto esto, sí. Por tu boca habló la amistad
Y bueno, sí has dicho algunas verdades, otras son exageraciones, pero las verdades es que siempre he querido mucho a mi ciudad, he trabajado en lo que he podido y lo de esta noche no es ni más ni menos que una humilde aportación dentro de las tertulias abiertas que, como ya sabéis, tenemos programado en Pedro de Trejo con una intención, con la intención de que cada tema que expongamos sea el inicio de otras muchas aportaciones alrededor, en este caso, de la figura de Eugenio Escobar Prieto. Es decir, esto es una tertulia abierta, el coloquio se establece desde el primer momento y sí me gustaría hacer pedagogía en ese sentido. Aquí venimos a ampliar, a sumar datos, a hacer que los temas y figuras que tratemos en estas tertulias abiertas no quede ahí, sino que vayamos añadiendo cada vez que haya investigaciones nuevas, cada vez que haya conocimientos nuevos, vayamos aportándolo y metiéndolo en ese dossier que vamos abriendo a cada una de las tertulias abiertas, valga la redundancia. Bueno, pues dicho lo cual, el tema que propusimos de Eugenio Escobar Prieto era porque este año se cumple, y creo que fue en el mes de diciembre, sí, el fallecimiento, luego se cumplen 100 años exactos del fallecimiento de esta persona. Tengo que decir, en honor a la verdad, que también me ha gustado observar que este hombre nació un siglo antes que yo, en 1843, y yo nazco en 1943. Dicho eso, ya le voy a sobrevivir en años, porque si él nació en 1843 y muere en 1917, yo todavía ahí le voy a superar. No sabemos en cuánto, pero le voy a superar. Dicho esto, es una vida bastante longeva, 74 años, en esa expectativa de vida que había a finales del siglo XIX, ¿no? Comienzos del siglo XX. Y voy a repartir mi intervención, que repito, podéis participar de ella en cualquier momento levantando simplemente la mano. La voy a dividir en 5 aspectos. Primero va a ser unos pequeños pero breves datos biográficos, porque no es el objetivo de esta tertulia. El objetivo de esta tertulia es Eugenio Escobar Prieto en la bibliografía extremeña. Pero bueno, daremos alguna pincelada y me ayudáis, como me habéis ayudado, pues yo no había visto en qué mes había fallecido, pero fallece en diciembre de 1917. El segundo aspecto que voy a tratar es cómo, llegando a Plasencia, por qué viene a Plasencia, qué cargos ocupa y qué papel tiene dentro de los 3 obispos a los que sirve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay 3 obispos a los que sirve Eugenio Escobar Prieto en Plasencia. Y hay luego algunos acontecimientos sociales que se dan en su época en los que figura siempre don Eugenio Escobar Prieto. Lo que quiere decir que fue un hombre que vivió activamente el ambiente de la ciudad de Plasencia de finales del XIX, principios del siglo XX. Un tercer aspecto es el que digo ahí, el aspecto de cómo se contempla a Eugenio Escobar Prieto en la bibliografía extremeña. ¿Por qué? Pues por los libros publicados, por los muchos artículos, por las investigaciones, por su propio legado que deja de muchos documentos y de muchas cosas, y que, como todos sabéis, también está en Cáceres. También está en Cáceres, el legado de Escobar Prieto. Un cuarto aspecto, pues cómo le mencionan sus coetáneos, como le mencionan muchas veces. Y por último, pues ya repasar un poco y enseñar algunos de los textos más significativos que tenemos de este autor. Bueno, pues datos biográficos muy sencillitos. Nace en la provincia de Valladolid, en Herrín de Campos. Herrín de Campos, cuando este hombre nace en 1842, un año antes de nacer, hay datos estadísticos. Y ese pueblecito de Valladolid tenía 631 habitantes. Hoy, lo que se dice hoy, en el 2015, tiene 129. Es un pueblecito típico en regresión,
como muchos pueblecitos. ¿De qué vivía? Está en plena tierra de campo, ¿eh? Ese pueblecito está lleno de pequeñas bodegas, luego ya sabéis que se dedicarían al vino. No tengo ningún dato más, ni he querido buscarlo porque no ese es el objetivo. Pero ese vallisoletano llega a Extremadura y llega a la catedral de Coria, donde es arcipreste. Y ya en la diócesis de Coria, él empieza, o no empieza, es donde empieza a aparecer su figura como estudioso, publicista, autor de libros, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar de golpe con un primer libro que es el que le ha dado como fama universal, ¿no? Estaréis todos conmigo, que es el célebre libro de Hijos Ilustres de la Villa de Brozas. Este libro ya le escribe él desde Coria, ¿eh? Y es curioso, he traído, creo que es la última edición que se ha publicado de este libro, que lo ha hecho la Asamblea de Extremadura y el Ayuntamiento de Brozas. Me parece que os voy a decir el año exacto, es la 4ª edición, claro está, y se ha publicado en el año 2010. En el año 2010. Es la mejor, está muy bien encuadernada y es muy interesante. Es un facsímil, lógicamente, de la primera edición. Pero voy a leeros brevemente algunas cosas. En el prólogo de la primera edición, bueno, podría decir algo de aquí, lo que dice la concejala de Cultura del año 2010 de Brozas, que hace otro prólogo al libro. Dice que se trata de recopilar en un libro la vida y hazañas de los hijos más ilustres de la villa de Brozas. Sirvan estas palabras de homenaje a él y a todos cuanto hicieron posible, está refiriéndose al alcalde que tuvo la idea de dar el encargo a Eugenio Escobar Prieto. Dice, en 1901 vio la luz la primera edición. Luego en 1960 se vuelve a editar este libro, pero ya con un prólogo más grande que el original, y diré quién hizo el original, porque se lo encargan al conde de Canilleros, cuyos ascendientes proceden de Brozas, precisamente. En 1960 vuelve a editarse por segunda vez, siendo sustituido el prólogo anterior, hecho por el sacerdote don Carlos Barriga, apellido típico también de la zona y de Brozas, por el conde de Canilleros. También se incluyen, gracias a la investigación del conde de Canilleros, también se incluyen nuevos personajes y comentarios de los anteriores, sirviendo todo para enriquecer el contenido. Dice que al comenzar la legislatura del año 1991, esta concejalía se plantea como meta imperiosa que antes de agotar la misma volviese a reimprimir. Y entonces se hace una tercera edición. Y esta nueva edición es la más moderna, la que ha hecho la Asamblea de Extremadura. Pues bien, el sacerdote ciego, o por lo menos se quedó ciego con la edad, que es don Carlos Barriga, hizo el prólogo de la primera edición. Y mirad lo que dice, que esto es lo interesante. Aquí está, en fosforito para que vayamos directo. Dice, una idea felicísima se ocurrió entonces al ilustrísimo jurisconsulto y regidor síndico don Martín López, que se escribiese un libro con las biografías de los ilustres brocenses para que así fuesen conocidos de todo el vecindario, a cuyo fin me suplicaba interpusiese mis buenas relaciones con el muy ilustre señor don Eugenio Escobar Prieto, entonces arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de Coria, y hoy, porque claro, el libro se escribe en 1901, se edita en 1901, y hoy deán de la Catedral de Plasencia. Bueno, y dice así, en la villa de Brozas, a 25 de marzo de 1897, constituido en ayuntamiento los señores concejales, en el salón de sesiones de su casa consistorial, para celebrar la extraordinaria de hoy, previa y legalmente convocada, y que por ser la hora de las 11 de la mañana declaró abierta el señor alcalde presidente don Julián Colmenero Vivas. Reproduciendo su objeto, el señor presidente dijo que, como era de todos conocido, la presente no tendría otro fin más que el de acordar
lo conveniente respecto al trabajo literario dedicado a esta localidad por el muy ilustre señor arcipreste de la Catedral de Coria, don Eugenio Escobar Prieto. ¿Qué se propusieron en aquel pleno en el Ayuntamiento de Brozas? Primero, varios concejales hicieron uso de la palabra en el propio sentido de que lo manifestado por el señor presidente, resultando tomado por unanimidad este acuerdo, que es el siguiente. Primero, que se conteste a don Eugenio Escobar en atenta carta expresándole el reconocimiento y gratitud del Ayuntamiento por su trabajo. Segundo, que se imprima seguidamente la obra, para lo cual los señores concejales y particularmente el señor alcalde gestionarán y oirán proposiciones escogiéndose aquella en la que resulte más ventajosa para los intereses municipales. 3. Que en cuanto lo permita el erario municipal, se atienda a las indicaciones que por el autor de la obra se hacen al ayuntamiento. Y es que veréis que el autor de la obra, en su prólogo, dice que es una pena que la villa de Brozas tenga tan abandonado palacios, monumentos, iglesias, etc. Y pide que haga un esfuerzo económico el ayuntamiento para mantenerlos. Y cuarto, que se adquiera una pluma de plata en obsequio a don Eugenio Escobar como distinción honorífica por su trabajo. Bueno, lo primero sí, se hizo una carta y se le agradeció. Lo segundo, de que se imprima inmediatamente la obra, no, porque la obra, que estamos hablando de 1897, no se publica hasta casi 5 años después, en el año 1901. ¿De acuerdo? Esta es la obra, por consiguiente, más significativa, creo yo. Juzgaréis luego lo demás, porque vamos a ver muchos artículos, muchos trabajos, muchas cosas muy interesantes de Eugenio Escobar Prieto. Bien, pues esto sería lo que yo quería empezar a decir, que como ya estando en Coria, él adquiere un nombre, no siendo además extremeño, él se me introduce en el estudio de Extremadura y afianza en los siguientes conocimientos. Bueno, pues vamos a ver ya algunos de sus libros. Esta es, ¿cómo lo veis bien? Porque parece que está algo borroso. Sí, pero ahí se ve bastante bien. No sé por qué, porque ha salido. Bueno, esta es la segunda edición de 1960, con prólogo, nota y sección adicional de don Miguel Muñoz de San Pedro, conde de Canilleros. ¿Veis? La que he mencionado. Hijos ilustres de la villa de Brozas. Está publicado por el Ayuntamiento también de Brozas. Fijaos, estando en Coria, él sacó este librito, que es Noticias históricas acerca de las santas reliquias que se veneran en la Catedral de Coria. Sabéis que la gran reliquia que hay en Coria, todos lo sabéis, que es el mantel, no la sábana la tenemos aquí, es el mantel de la última cena, ¿verdad? No sé, yo creí que esto, por lo menos en mi iPad, se veía perfectamente nítido, no sé. Va a tratar. Bueno, pero vamos, no creo que se vea mal, ¿no? ¿De qué fecha la edición? Pues, espérate, es de 1800, yo creo que 99. O 1889, es que me he dejado el iPad, si no lo hubiéramos visto. 1899, yo creo que es 99. Bueno, yo creo. Bueno, pues seguimos entonces. Si ahora aquí lo que vamos a ir viendo es, aquí tenéis de la Biblioteca Regional del periódico de Plasencia, lo que tenéis es el desarrollo histórico de la beneficencia placentina, que es una conferencia que dio don Eugenio Escobar Prieto, ya deán de la Catedral de Plasencia, lo dio en el Centro Social Católico. Ahí veis. Debió de ser una conferencia muy bonita porque la imprimen. La imprimen. Y parece ser que lo imprimen bajo el título de Biblioteca de Regional. Regional, que no era el regional, era regional. Uno de los periódicos. No, esta estaba un poco mal en la foto. Está hecho en la imprenta y encuadernador Ramos,
en el año 1912. ¿Veis? Bien. Bueno, pues ya veis que este hombre participaba, porque debe ser muy interesante el desarrollo histórico de la beneficencia placentina. Placentina. Hace un par de años atrás fue también base para el libro que publicó Fernando Flores del Manzano. Claro, sobre todo lo de los centros sociales católicos, etcétera. Esta etapa ya, ¿verdad, la tenemos muy bien estudiada por Fernando y por algunos autores más. Es interesante. Bueno, este hombre, como veis, abarcaba... Aquí tiene este trabajo que es un compendio de un libro que se titulaba Virgen y Mártir, Nuestra Señora de Guadalupe, Recuerdos y Añoranzas. Esto está publicado en 1895 y es un trabajo firmado por Eugenio Escobar Prieto. Vamos a continuar. Ahí tenéis, porque como esto lo sacas de la venta de libros por internet, ahí tenéis una edición de Virgen y Mártir, Nuestra Señora de Guadalupe, publicada en Badajoz en 1895, que será uno de los libros mejor encuadernados de los que ponen a la venta. Bien, ahí tenemos, aquí, Virgen y Mártir, Nuestra Señora de Guadalupe, una ficha. Os la he traído porque me pareció interesante. Publicada en Badajoz en 1895, Felipe León, Eugenio Escobar Prieto y Vicente Barrantes. Este es lo que me has dicho hace un momento. Vicente Barrantes. Libro original de 1895, imprenta de Rodríguez y compañía, Badajoz, del editor Cayetano Rodríguez, que se divide en prólogo del editor, es decir, prólogo de Cayetano Rodríguez. Guadalupe en 1815 de don Felipe León Guerra, sobre un manuscrito inédito. Una visita al monasterio de Guadalupe, que es una de las famosas de Vicente Barrantes. Y otra visita al monasterio de Guadalupe de don Eugenio Escobar Prieto, arcipreste de la Catedral de Coria. Todavía no había llegado a Plasencia, era en 1895. Tiene luego una bibliografía guadalupense de Barrantes, más correcta y copiosa que la publicada en el aparato para la historia de Extremadura. Y tiene un apéndice. Muy bien, ahí tenéis los datos de esta ficha, ¿no? Bueno, lo he traído también para ver otro trabajo más de nuestro Eugenio. Ahí tenéis otra visita al monasterio de Guadalupe de Eugenio Escobar Prieto, arcipreste de la Catedral de Coria. Es muy interesante, desde luego. De este no he encontrado ningún sitio, pero he encontrado esta ficha bibliográfica. Antigüedad y límites del Obispado de Coria, nuevo estudio ilustrado con bulas inéditas de Alejandro III, Lucio III, Urbano III, escrito por Eugenio Escobar Prieto. Dice el autor Escobar Prieto, el título, publicación, biblioteca, bueno, esto es donde me lo han sacado de internet, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nota de reproducción original, edición digital a partir de tal, pero yo lo traía nada más por eso, por el título de esa obra interesante también. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Mirad, esto también lo he sacado porque esto sí que es interesante. El legado de Eugenio Escobar Prieto está en Cáceres. Y tenemos un dato muy significativo, a ver si lo tengo aquí a mano, si no lo saco ahora mismo, en el que sabemos quién fue. Sí, su archivo fue donado al archivo de la excelentísima Diputación de Cáceres por don Juan Antonio Sánchez Payá, compuesto de los siguientes. Hay 53 monografías, un periódico, que no sé, y 574 documentos que abarcan desde el siglo XV al siglo XX. Este es el legado. Pues bien, uno de los papeles que es interesante en el legado es, ya sabéis, la estancia de los franceses en Plasencia. Desde que entraron aquel 28 de diciembre, menuda inocentada,
desde que entraron el 28 de diciembre de 1808 hasta que se fueron definitivamente. Pues mirad lo que hay por ahí. Dice, noticias de lo ocurrido en Plasencia con relación a su gobierno cuando la ocupación francesa. Legado de Eugenio Escobar Prieto. Viene la extensión y tal. Bando, lo primero tiene un bando del 22 de febrero de 1810. Viene para todo esto, lo veis por internet, pincháis y lo leéis. ¿Qué pasa? Que son documentos y no. Estado que manifiesta las entradas y salidas que las tropas francesas hacen en esta ciudad en la presente guerra, con expresión de sus días, nombre de sus generales, cantidad de dinero que se llevan y saqueos hechos en ella y su partido. Esto sí, esto se ve perfectamente, es una especie de cuadrante, un estadillo escrito muy bien, se lee muy bien, el nombre del general francés, qué fecha estuvieron aquí, qué se llevaron, etcétera. Está muy bien, ese documento es muy bonito y muy fácil de ver y de leer. Bueno, la Gaceta del Gobierno, el 28 de julio tal, la Junta Suprema del Reino de la Nación Española, en Plasencia, en 1809, noticias para el recurso a su majestad por Plasencia y su tierra en razón de la devastación del país. Claro, esto quedó hecho un erial, como sabéis, ¿no? Sí, no se levantaba cabeza. Luego un poema heroico, Wellington triunfante, por don José María Alcocer, cura de Piornal, de 1812. ¿Sabrás algo de eso, Esther? No, lo estoy viendo aquí ahora. Pues fíjate qué curioso, Lo guardaba don Eugenio, todas estas cosas. Sí, a ver, es curioso, Don José María Alcocer, cura de Piornal, hizo un poema heroico a Wellington. Previsión del resultado de la guerra de Francia con la de España y sus aliados en la imprenta de División de Castilla la Vieja tal. Relación del suministro hecho al ejército. Plasencia, 19 de noviembre de 1812. Y situación en la que quedó Plasencia con total carencia de pan y de todo tipo de alimentos. Bueno, pues todo esto está en el legado de Eugenio Escobar Prieto, que es interesante para que vayamos recogiéndolo y ampliando esa documentación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues continuamos. Ahí tenéis una parte, está todo reproducido en internet, se puede recoger de lo que hemos visto antes. Antigüedad y límites del obispado de Coria, nuevo estudio, ilustrado por las bulas inéditas de Alejandro III, Lucio III y Urbano III. Os he pasado 2 páginas de lo que se puede ver en internet. Sí, ese es el boletín que... Sí, ese es el boletín de la Real Academia de la Historia. Es que este hombre, como veis, publicó en muchos sitios, un hombre que fue muy activo y quedó mucha publicación, indudablemente. Bueno, ¿dónde me ha sorprendido? Porque todos sabéis que esta revista, gracias a Dios, esta revista mensual ilustrada de las Urdes está toda en internet. Y es una maravilla, la puede leer todo el mundo y está perfecto. Bueno, lo único que pasa es que yo he reproducido solo una de las portadas, del 22 de enero del año 1907, el número 36. Bueno, aquí sí que se explaya don Eugenio Escobar Prieto. Ya sabéis la cantidad, no voy a decir la cantidad pero creo, de las Urdes. Hay, si he contado bien, que a lo mejor me quedaba alguno, hay, me parece que 18 artículos suyos en total. Muy a lo largo de muchos años, desde el 1900, bueno, el primero, 1904, en el número 1, me parece, de la revista, o el número 2, empieza ya a publicar. Y el último que yo tengo recopilado aquí es del año 1907. Pero es muy significativo esa cuestión de que él, siendo ya en esa época, ya está de la Catedral de Plasencia, se implique en el tema de las Urdes, porque hay una implicación también del propio obispo de Plasencia, claro, es que ahora vamos a dar ese dato. Ahora vamos a dar ese dato. Jarrín. Claro. Pero fíjate que es que las Urdes... Y ya está el Congreso Urdanófilo. Pero es que las Urdes pertenece a Coria. Sí, pero ya sabes que Jarrín vino de Salamanca y que había entre Salamanca y Plasencia, las Urdes. Además, él había tenido contacto, ya lo hemos visto, con Vicente Barrante, y cuando estuvo él
de Arcipreste de Coria, le daba información sobre la URSS a Vicente Barrante. Claro. Y yo compré hace no mucho un facsímil de un discurso que pronunció Vicente Barrante en Madrid, que habla de, y era sobre la URSS y todo eso, y habla de... Y menciona a Eugenio menciona Escobar a don Prieto. Eugenio Escobar. Muy bien, muy bien. Lógicamente ya veis que era un personaje. Pero lo que ha dicho Juan Carlos sobre el obispo Jarrín es que ha dicho que él sirvió en Plasencia a 3 obispos. Y al primero que sirvió fue a Jarrín. Pero hay más. Os voy a decir algo que No, creo... Jarrín, antes, Perdón, en perdón. 1901, al obispo Casas y Souto. Pero no hay ninguna referencia, no he encontrado ninguna referencia en ese momento a que él, porque mirad lo que os voy a leer. Sería con el que hizo las oposiciones a canónigo de la diócesis de Plasencia, seguramente. Ahora os digo lo Casas y que... Souto muere ¿Dónde en está lo de los 1905, obispos? ¿no? Sí, Porque si él ya en 1901 ya estaba aquí, Pues es que haría las oposiciones con él. Sí, pero posiblemente. tardaría a lo mejor en ser deán. Vamos a ver, mira, el primer dato que yo A ya lo mejor encuentro, es Jarrín quien le hace deán. don Francisco González Cuesta Sí. empieza a mencionar a Eugenio Escobar en el obispado de Francisco Jarrín y Moro. Mira, el obispo, ya estaba así, pero mira, el obispo Francisco Jarrín y Moro tomó posesión de su obispado el 6 de mayo de 1907 por medio del deán don Eugenio Escobar Prieto, a quien nombró provisor, cargo que ejerció hasta su dimisión en diciembre de 1906. Pero es que antes tú has leído en el prólogo ese de 1901 Sí. que decía este Que señor ya era deán, que sí, ya era efectivamente, deán de Plasencia. pero no encontró Por ese tanto, dato Pues por lo tanto, pero es que tiene... en hay Casas un- y Souto. Yo No imagino encontró que ningún él dato. le hacen primero canónigo de Plasencia porque Sí. por oposición habría una vacante en Plasencia y viene desde Coria para hacerse el canónigo en Plasencia. Si y, queréis, y en Plasencia Claro. tendrá que tener un recorrido como canónigo hasta que le nombran deán. pero fíjate que aquí ya Francisco Jarrín fue el que tomó posesión de su obispado y por medio del deán, ya sabéis que lo hacían siempre. Claro, ya, por medio del deán, ya era deán. Ya era deán. Por tanto, cuando Casas y Souto Entonces ya era vamos a deán. ver, tenemos ya 4 obispos, claro. Claro, sede vacante. Sí, pero la hasta sede que data vacante- el Vaticano, una Veréis, vez que ahí fallece os voy a dar- Casas y Souto hasta que nombra al Os voy a dar del episcopologio de don Francisco algún dato más. Dice, la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, hay un apartado que se titula así, dice, el 12 de octubre tuvo lugar una magna peregrinación a Guadalupe. La diócesis de Plasencia, entonces vacante, estuvo representada por el vicario capitular, el deán don Eugenio Escobar Prieto, vacante todavía de la toma de posesión de Jarrín. Dice, el 31 de enero de 1907 el cardenal Sancha y los otros 5 prelados de las diócesis que tienen pueblos en Extremadura, que esto se reajustó en los años 50, me parece, ¿no? Sí. Y eso ya no hay 5 diócesis, ya no hay pueblos en 5 diócesis. Verá, las voy a mencionar. Repito, el 31 de enero de 1907 el cardenal Sancha y los otros 5 prelados de las diócesis que tienen pueblos en Extremadura, los obispos de Badajoz, Coria, Córdoba, Ávila, el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y el vicario capitular de Plasencia, que era don Eugenio Escobar Prieto, firmaron un documento dirigido a la Santa Sede para que fuesen confirmados canónicamente a la Virgen de Guadalupe como patrona de Extremadura. O sea, un hombre relevante, un hombre que participa, que está en los... El obispo Jarrín, todos sabéis que es el de la Caja de Ahorros, ¿no? Todos sabéis que fue el gran promotor de las Urdes, como muy bien dicho, y el que hizo la ampliación del seminario mayor, lo que ahora es la zona de la sala de bóvedas, de lo que fueron las cocinas, es decir, de la Encarnación para allá, ¿de acuerdo? Pero mirad, tenemos también a un obispo efímero. ¿Quién fue un obispo efímero en Plasencia? Pues el siguiente, don Manuel Torres y Torres, que solamente fue durante 9 meses obispo. Pues dice,
Don Manuel Torres y Torres tomó posesión de la sede placentina el 24 de diciembre de 1913, representado por el deán don Eugenio Escobar Prieto, al que nombró gobernador interino hasta su llegada a la diócesis. Fallecido el vicario general, don Jesús de María Echevarría, el 1 de mayo designó también a don Eugenio Escobar como vicario general. Un hombre que estaba con buena consideración dentro del cabildo, ¿no? ¿Y quién viene también? ¿Y a quién sirve también? A don Ángel Regueras López, que toma... que va de 4 obispos. Claro, con su auto son 4, no 3, efectivamente. El obispo don Ángel Reguera, 1915 a 1924, eso ya fue un episcopado más largo, dice el 24 de septiembre de 1915, el deán y gobernador eclesiástico de Plasencia, don Eugenio Escobar Prieto, delegado por el nuevo obispo, tomó posesión de la diócesis. Y luego aquí hacemos un paréntesis porque hay un periódico placentino que yo creo que nos hemos quedado sin... ¿No funciona? Sí. No, es que se ha ido la pila. A que no se oye como antes. Sí, pero se va la pila ahí. Sí. Se va la pila. Ponme ese, pongo este. Que querámoslo o no, también, sí. Es que este se pone en verde, ¿ves? Bien, dice el Liberal Extremeño, ¿no? Te sonará ese periódico. Dice en su edición de Plasencia del día 22 de julio de 1916, con ocasión de la visita de la infanta Isabel de Borbón, todos sabéis que la llamaban la chata, ¿no? El 14 de julio de 1916, don Eugenio fue uno de los comensales invitados a la comida oficial, con la que se la obsequió. Y el día 15 visitó la infanta la catedral con las explicaciones del deán don Eugenio Escobar Prieto, quien también le explicó el convento de las Ildefonsas. El convento de las Ildefonsas la visitó la infanta, debía de tener mucha prestancia, ¿verdad? El que tuvimos el otro día la tertulia. Y le explicó la vida del coronel Villalba. Todo eso consta en la crónica periodística, demostrando que se echaba mano de don Eugenio pues, para todas las actividades sociales que había en la ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas pinceladas también nos vienen a decir, ha salido a colación por los muchos artículos publicados que tiene en la revista mensual e ilustrada de las Urdes. Vamos a empezar. Bueno, es otro ejemplo, este es del número 18, he puesto alguna portada, pero vamos a lo que vamos. Ahí publicó don Juan de Porras y Atienza, la historia y la vida de don Juan de Porras y Atienza, obispo de Coria. Ocupa varias páginas y ya pongo el final nada más porque es que continúa. Dice, lo firma Eugenio Escobar Prieto de Ande Plasencia. Pero no acaba. Sigue en otra edición, más adelante, obispo de Coria, continuación, como podéis comprobar. Me parece que aquí ya termina la historia, no lo recuerdo bien, pero firma Eugenio Escobar Prieto, deán de Plasencia. Unos artículos muy interesantes, los jesuitas en las Urdes. Uno de los artículos que me parece que tiene también alguna continuación. ¿Veis? Escrito por Eugenio Escobar Prieto, deán de Plasencia. Pongo la última página siempre para ver la autoría del artículo. Regionalismo urdano. En algunos pone urdano, en otros pone jurdano, como vais a comprobar. Estos son varios artículos seguidos, en varias revistas, con una extensión muy grande de temas, ¿sí? Dice, regionalismo urdano. Con ocasión de examinar hace bastantes años una real ejecutoria de la Chancillería de Valladolid, tal, por la que se ampara, es un estudio muy curioso y muy extenso, ¿eh? Como veis, ahí sigue... Esto es un detalle muy curioso, hay una errata, o el que ha digitalizado la revista se pasó una página, pero no encuentro
la primera página de este artículo, no sé si lo leéis arriba, el artículo se titula Los franciscanos y las Hurdes. Pero no encuentro la página 101. Seguro que el que lo ha estado ha sido eso, el digitalizando, ¡plá! Se le ha escapado. Bueno, para que veáis otro artículo muy interesante, de los muchísimos, ya digo. Ahí siguen los franciscanos y las Hurdes, con la firma Eugenio Escobar Prieto. Y hay una foto del Palacio Episcopal Placentino. ¿Veis el patio, el claustro? Mira qué curioso, ¿verdad? Una palmera ahí, una palmera. Esa foto yo. Pues, no la conocía la foto. Hay más fotos en la revista de las Hurdes con relación a Plasencia muy curiosas. Muy curiosas. Se ve parte de la chimenea muy lejos. Sí, arriba, en el tejado, en el palacio, sí. Las dos chimeneas. Bueno, este hombre hacía no solamente artículos, hay que una carta abierta que se lo dirige a don José González Castro. Muy señor mío y de toda mi consideración, aprovecho un momento que me dejan libre las tareas diarias para contestar a su atenta del 12 y exponer a usted lisa y llanamente mi pobre opinión sobre el asunto a que se refiere, dándole al mismo tiempo la más sincera gracia por los inmerecidos elogios que me tributa. Bueno, carta abierta que se publica en la revista de las Hurdes. Aquí está entera la carta, la podríais leer si tal. Los franciscanos en las Hurdes, pero esto es continuación. Y ella no pone Hurdes, pone Hurdes. Pone Hurdes. Pues ayer está la 201, ¿eh? Sí, Pero era 101. 101 la que... Es que este es de la revista siguiente. Además que pone continuación porque lo que no encontráis es la página del inicio. Ahí hay una foto en las Hurdes, dice, esperando a los prelados. Ahí siguen los franciscanos en las Hurdes y continuará. Luego un trabajo muy extenso el que dedica a los franciscanos. A los jesuitas. Ahí, no, este es franciscano. Esos son los franciscanos. Vamos a ver, ahí está. Pero es continuación, como veis, o sea, los franciscanos en las Hurdes. Fíjate que no era de esperar tanta presencia ahí tenéis el final que dice continuará. Es que es una serie de artículos seguidos en las distintas revistas. Fíjate, franciscanos en las Hurdes, continuación, otra más. Este está en la numeración de las páginas, no que hay porque iba por tiempo, eso, es por números. Ahí tenéis misioneros franciscanos en las Hurdes, muy típica esa foto, muy típica, están ahí, les han hecho como un arco, no parece que hay como un arco vegetal. Es que esa era la época en la que se hacían las misiones en los pueblos. Y sería... Todavía se puede comprobar en muchos pueblos el paso de esas misiones en las iglesias con unas cruces pegadas a la pared, cruces de madera, en las que se solía poner el año en la que se hacía la misión. Esas misiones se hacían también en la Plasencia de los años 50 y de los años 60 y estaban las cruces misionales en la catedral. También puestas en la pared de la catedral. En las últimas que hubo hay una gran misión que se hace el final de ella en la Plaza Mayor. Y allá en la Plaza Mayor, que están las fotos del padre Rodríguez, jesuita, menudo, enjuto, al lado del micrófono, aquel grande típico de la época, en un tablao, haciendo... Y poniendo... finales de los 50. Sí, eso pueden ser los años 58. Eso lo recuerdo yo perfectamente, entre el 55 y el 60, como varias misiones. Se conservaba una cruz de esas en San Nicolás, de esa misión precisamente se conservaba una cruz. Y había una que siempre se llevaba a la catedral, que cuando la reforma de la catedral se quitaron, pero tenéis que recordar, una cruz de madera, aproximadamente eran de metro y medio o 2 metros, plana y tal. Y con las letras en blanco. En blanco. Ahí la estás viendo, sí señor. Está bien. Que somos bien. Bueno, un artículo muy curioso. Minas en las Hurdes. Este hombre es que lo hacía todo, ¿no?
Dice, en el curioso libro publicado en 1832 por el inteligente archivero de Simancas, don Tomás González, con el título de Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla, se encuentran algunas noticias sobre este particular referente a las urdes. Y ahí este hombre pues hace un artículo con relación. Así que veis que no se encastillaba en temas. Y aquí tenéis reproducido, que también se puede perfectamente ver en internet, el trabajo sobre los reyes católicos en Trujillo, de Eugenio Escobar Prieto. Me parece que tengo una reproducción a continuación en grande. Ah, no, esto ya era otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero mirad, no me ha dado tiempo, esto ha sido en la revista de las Urdes, pero en la revista de Extremadura, don Eugenio Escobar Prieto publicó, no están aquí los trabajos, esto es solamente la relación bibliográfica que ha hecho cuando se ha editado de nuevo la revista de Extremadura. Se hizo un estudio muy bueno que coordinó Esteban Cortijo Parralejo y en el cual pues hay una serie de cosas muy interesantes. Pero mirad, sí os voy a decir, para que veáis la cantidad de trabajo. Es una figura que yo creo, Esther, y me dirijo a ti, aquí no que haya habido un clérigo con tantísimas publicaciones, aparte de un Benavides Checa, pero no sé, porque es que este hombre, fijaos, Escobar Prieto, primero su libro, claro, un trabajo sobre Francisco Sánchez el Brocense, del libro inédito, dice todavía, Hijos Ilustres de la Villa de Brozas. Esto se publica en 1899, claro, hasta el 1901 no aparece el libro, en el primer tomo de la revista de Extremadura. Escobar Prieto, Los frailes extremeños en América y Filipinas, un trabajo de 1900, en el mes de mayo. Puede que aparezca relación ahí, Esther, en el libro que se hizo en el 92 con motivo del 500 aniversario del descubrimiento de América, un libro que se hizo de la diócesis de Plasencia. Hombre, claro, que lo hizo Ángel Sánchez. ¿No os acordáis? El catedrático salmantino que vino a Cáceres, que formó parte primero de la escuela universitaria. Ángel Sánchez. Varios libros de ese. Ángel Sánchez era casi familia de Jesús Málaga, por eso lo conocí yo, pero sabéis que tuvimos la mala suerte que murió joven. Sí, yo también le conocí. Yo creo que falleció estando inclusive aquí. Yo es que le entrevisté. O recién llegado, vuelto a Salamanca. Yo le entrevisté con motivo de la publicación de ese libro. Es que él fue el coordinador. Dos publicaciones, bueno, ¿cómo se capítulos. Dice? No. Son dos libros diferentes. No, uno es el negro. Uno es el negro que es de este grosor. Y otro que es bueno, gordo, bien, y está hecho y bien. Contiene todas las ponencias que se hicieron. Aquello fue un congreso. Sí, dos ediciones, una en rústica y una en bueno. Yo tengo la que es la portada son negras, y hay una foto aquí de la que hay una en bueno, hay una en bueno. Octavo centenario de la diócesis. No, del descubrimiento, cuando el descubrimiento de América. No, yo voy Yo voy a ese trabajo. Es que fue... es que específicamente es el legado de la diócesis de Plasencia en América. No, eso sería con motivo de... Sería con motivo. Yo ese no lo recuerdo entonces. Yo tampoco lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero bueno, ya veis. Los frailes extremeños en América y Filipinas. Luego tenemos... Pero perdona, entonces está publicado en la revista de Extremadura. Sí, esto, yo lo tengo. Yo tengo la revista, lo que pasa es que he traído el índice solo. Pero sí, están perfectamente y muy bien. Luego tenemos en agosto de 1900 publica, es una continuación, Los frailes extremeños en América, continuación y conclusión. Luego son dos artículos seguidos. Pero aquí llegamos ahora a Escobar Prieto, don Nicolás de Obando, como capítulo aparte, no fuera del libro. Se lo publicó en junio de 1901. Seguimos. Aquí tenemos don Nicolás de Obando, conclusión. O sea, eran artículos muy extensos que se lo partían en dos partes. Para que veáis
cómo y de qué manera. Pero fijaos, lo prolífico que fue este hombre. Hay un trabajo publicado en septiembre de 1902 que es Carta de Enrique IV concediendo a Cáceres mercado y exención de alcábalas. Alcábalas, sí. Esto es una copia que hace él de ese original. En septiembre de 1902 publicó esa carta de Enrique IV. Sigo. La Catedral de Coria, un artículo que publica en mayo de 1903. Más actuaciones. Escobar Prieto, reliquia insigne de la Catedral de Coria. Le dedica uno monográfico al mantel de la Última Cena, ¿no? Manteles de la Sagrada Cena, Catedral de Coria. Lo publica en marzo de 1904. Continúo. En noviembre de 1904 publica Los Reyes Católicos en Trujillo. Este que tenéis ahora ahí puesto y proyectado en la pantalla. En el diciembre de 1904 se publica la oración fúnebre que en el centenario de la muerte de la reina católica pronunció en la iglesia de Santa María de Cáceres don Eugenio Escobar Prieto. O sea, un hombre representativo que se le llama para hacer ni más ni menos que la oración fúnebre en el centenario. Eso es en diciembre de 1904. Que ya era de Anne de Plasencia. Claro. Seguimos. Notas bibliográficas. Son muy interesantes las notas bibliográficas que tiene y que publica en junio de 1905. En julio de 1905 publica un trabajo sobre Granadilla. Que ya veis que no deja de actuar. Y hay una conclusión de ese trabajo en agosto de 1905. O sea, es una continuación. El que yo más conocía y que más he trabajado es el que publicó en enero de 1906, Galisteo, que también le dedica una segunda parte en febrero de 1906, continuación de Galisteo. Me parece que hay una tercera parte, no recuerdo bien, pero creo que me parece que podría haber. No, el siguiente artículo que publica en junio de 1906 es Alconétar y Garrovillas. No perdí el tiempo, ¿no? No, de verdad que a mí me ha sorprendido. Que luego lo continúa en julio de 1906 porque tiene una segunda parte, Alconétar y Garrovillas. En septiembre de 1906 sigue con la publicación Alconétar y Garrovillas. Luego debe ser bien extenso y como es debido, ¿no? En diciembre de 1906 continúa, pero ya en la conclusión, con Alconétar y Garrovillas. ¿No? Y ya es una monografía interesante, 4 artículos seguidos sobre un mismo tema. En octubre de 1907, una carta, publica él, hace una copia de una carta de Fray Nicolás de Obando. Ese lo publica en octubre de 1907. Y en noviembre de 1908, Fortalezas extremeñas, el castillo de Piedrabuena, que continúa luego en diciembre de 1908 y que es conclusión, termina ahí, Fortalezas extremeñas, el castillo de Piedrabuena. Y me parece que en los índices de la revista Extremadura es lo que hay. ¿Tendría que decir misa? No, pero yo creo que demuestra que es un hombre que se le puede meter, lógicamente, en el tema como bibliófilo extremeño y un hombre digno de tener en cuenta por la cantidad de aportaciones que ha hecho para el conocimiento no solamente de la diócesis de Coria o de la diócesis de Plasencia, sino, como vemos, en general, la inquietud que ha demostrado tener a lo largo de su vida. Y eso es lo que yo quería exponer. Estoy segurísimo que fuera de ese perfil bibliográfico extenso, como hemos demostrado, vamos a encontrarnos más cosas, por supuesto, porque ese legado
No sé quién de los estudiosos modernos habrá dedicado a estudiar el legado de... Sí, Flores, como él ha tenido La guerra de... Sí. y esa documentación de la guerra de la independencia él la ha utilizado. Sí, él la ha utilizado, claro, ya. Y más gente también. Sí, pero digo bueno, que es un sitio al que se va a sacar datos, ¿no? No hay ningún estudio monográfico sobre el hombre. Efectivamente. Pero no... Monográfico. No es un desconocido grande para todos los niveles. Y yo creo que yo tengo, y es que no me ha dado tiempo a buscarlo también, pero yo creo que tengo una historia de Béjar, de Eugenio Escobar Prieto, o por lo menos que el autor, porque en la portada dice, lo tengo que buscarlo, no me ha dado tiempo, como no tengo digitalizada mis 3.600, 700 ya volúmenes, pues tengo que hacerlo a mano. Pero es una historia, que voy a apuntar, historia de Béjar, Me suena algo, ¿eh? de Eugenio Escobar Prieto, publicado por un periódico de Béjar por fascículos. Eso es lo que tengo, no lo Igual sé. que el episcopologio que se publicaba en un periódico de Béjar, que lo publicó el cura que luego se marchó a Perú, me parece, y que allí luego se casó, pero que seguía siendo cura. ¡Qué gran personaje! Sí, ese Sabréis también que estuvo por Béjar, por la zona de Béjar, y él publicaba en Béjar. Claro, Y allí ese otro publicó personaje del también que teníamos que un hablar. episcopologio, y luego él marchó, me parece, Sí. y era cambista, y marchó Sí. él en 1915 o por ahí, marchó a Perú. Hace Y su se vida, casó. se casó, Sí, pero siguió siendo... Y sabéis- se casó por lo civil. y sabéis- Pero era cambistón. sí, pero sabrás, Esther, que hemos podido, y de hecho podemos ¿cómo decirlo?, rescatarla, su biografía escrita por los datos que ha dado debe ser ya su bisnieta, nieta, que vive en Alemania. Sí, es que su nieta la que a mí me ha mandado por Joder. correo electrónico algunos datos y entonces, precisamente aquí, en Las Claras, es donde cuenta su abuelo que tuvo una noche que escapar pensando que los iban a atrapar, que estaban en una A los conspiración carlistas, sí. porque el marqués de Cerralbo también era carlista y Claro. era el que lo promocionaba y todo eso. De hecho, este señor, que era Gaspar Gil Tornero, Ahora, ya se sabía, paseaba Gaspar con Gil el Tornero. marqués de Cerralbo y cuenta en sus memorias, así que su nieta va a pasar algunos fragmentos, que una noche, eso, pensando que los iban a atrapar, se reunían aquí. Sí, No decía de un antiguo convento, no sé qué, y que pensaba que le iban a atrapar y salieron todos como corriendo, Se escopeteando dispersaron. y se dispersaron. Y luego resultó que iban enfrente, Gil Cordero, que vivía Gaspar. la familia de un alcalde de la época, y es que le insultaban o no sé qué, le hacían guarrería, y entonces por la noche fue la policía municipal a ver si le pescaban el que hacía eso, y ellos, vaya, y mira tú, y nos hemos ido pensando que es que nos iban a atrapar a nosotros. Gaspar Gil Cordero. Bueno, pues podemos, y tal vez tengamos facilidad, pero parece ser que ese trabajo Se puede publicar, se presentó sí. al Premio de Investigación Pedro de Trejo y hubo votos a favor, etcétera, y sé que un miembro del jurado fue la única vez que disintió del Sí, me lo eso. comentó a mí, un miembro del jurado. Sí. También Se sentó al es, lado mío esa noche. también es claustrado, Sí. también es claustrado. No voy a decir Él nombre, entendía pero bien la psicología del personaje. claro, él lo entendía perfectamente porque él hizo ese mismo viaje a América Pero 50 años después 50 años después, sí. También y le pasó lo mismo, se casó con sí. una mexicana, tiene un montón de hijos y de nietos y él se formó como gran catedrático y sigue siendo catedrático, Sí, sí, emérito, emérito. pero un hombre que está al orden del día. Hace una semana, tú lo habrás recibido Sí, también, sí, está con él. que me mandó la invitación para asistir a su última presentación de un trabajo en Madrid. ¿Sí? Sí, me manda todo. Porque además le hicieron la cátedra a medida. Sí. Esa cátedra se hizo, no sé si en la Complutense. La Complutense. Personajes más curiosos, para que veáis cómo es. Se puede tantear al... Se podía tantear a quien escribió realmente el trabajo porque se lo explicaba la nieta.
Así que, bueno, pues ya está, para que veáis. Tendríamos facilidad de acercarnos a eso, porque Sí. es un personaje totalmente desconocido, ¿eh? Gaspar Gil El Gil Cordero. Tornero. Gil Sí. Tornero, Gaspar Yo le he Gil seguido Tornero. un poco la pista Pues- a la familia y eso, porque la nieta me preguntó. ¿Era de aquí de entonces yo- Plasencia? ¿De dónde era él? A ver, era Yo- de aquí. yo Lo que creo pasa que era una placentino. una parte era de la zona de Béjar y otra parte, me parece, por parte de la madre, era de la zona de Aldea del Obispo, de ahí de Trujillo. Ah. Y he seguido la pista y yo he leído eso, incluso... Sí, pero él se hizo sacerdote aquí Sí, en sí, la sí, diócesis. pero es que también fue capellán del hospital, porque no sé si un tío o su padre también trabajaba allí como enfermero o como no sé qué. Entonces, pues, Yo recuerdo algo de la persona que me lo comentó también, que era personaje allá en Perú de revólver al sí. y Pero cartuchera. no, él iba a la misa con el pistolón. Iba a misa. Porque él mantuvo Él durante era su de una vida- partida carlista y era el cura, que normalmente las partidas carlistas llevaban su propio cura. Bueno, pero él tenía eso porque su familia era de tradición carlista. Porque él es de finales del 19. Claro, es Él fue coetáneo. en 1896. Coetáneo. Son personajes que se conocieron. Tiene que escapar, Eugenio Escobar esa noche Prieto. de aquí en 1896, el Claro. 97. Pero él es de finales, pero es que su familia, él lo cuenta en la memoria, que era de tradición carlista. Y entonces él lo vive eso y lo hereda. Claro. Sí, pero que digo que es curioso porque estamos hablando de unos personajes que se dan la mano, son coetáneos en el principio del siglo con Escobar Prieto, Lo que etc. es alucinante es la capacidad de trabajo, ¿no? Ese hombre, Eso te digo. Al principio sin luz, Sin sin luz. internet. Sin medio de locomoción para... Cuando era a viajar a la Fíjate. tenía que ser 4 días para allá. Porque tiene que haber viajado a todos esos sitios cuando ha escrito sobre Hombre, ella, claro, ¿no? indudablemente, Más indudablemente. luego Sí, ya... se cantaría con, pues, eso, con Vicente Hay mucha Fernández, comunicación con de todo cartas, eso. Todos esos intelectuales de esa Pero época, que no que, para claro, dos, en el fondo, ellos a su vez que no tenían para también dos, una ideología, también Sí, ellos sí, querían, tenían a ver, que no hemos y hablado actuaban. del contexto social, del contexto Claro. ideológico que tiene todo este ambiente intelectual, y claro, ellos pues, a ver, son clérigos, entonces tampoco van a ser liberalotes. Claro. De todas maneras, ya digo, está bien que este propósito que nos hemos hecho en Pedro de Trejo de seguir rescatando figuras, personajes que más lejanos o más próximos han configurado y han hecho cosas que los demás estamos utilizando, ¿no? Y que verdaderamente no se deben de perder. ¿No es verdad, Vice? Yo creo que esa es la misión también de la propia Hombre. institución. Ya lo dicen nuestros estatutos, ¿no? Pues, no sé, si os parece bien, os felicito las Pascuas ya de paso, que ya lo habéis recibido todos, ¿no? Sí, muy bonita, ¿eh? Y tengo que decir en honor a la verdad, ya que esto se publicará, que hay que agradecer una vez más a la hija de Pedro Plaza, Así se ha hecho ya que en es la internet, que nos yo creo, hace, hoy, o ayer, ¿eh? hoy y esta mañana, ¿no? Sí, se corrigió luego, sí. La que ha hecho aquí no está completa, tiene una parte de orla aquí abajo, de flores y tal, pero bueno, esa es la que nos mandó el primer Está muy momento. bien, Está muy bien. sí. Hay que ver lo que hemos ganado también, ¿no? Con la limpieza del coro, de la sillería, que la imagen que teníamos oscura, casi negra, ¿verdad? Y fíjate el tono que ha cogido de madera limpia, de una preciosidad. Apenas observaréis el deterioro que tiene, ¿no? La propia imagen que estamos viendo, ¿eh? No, ya lo sé, de la barbarie. Sí. De la barbarie, de los pocos escrúpulos de los que se llevaban un trozo, ¿no? Falta una cabeza, falta una pierna, a San José le falta yo creo que también alguna pieza más por ahí, pero bueno, una preciosidad. Pues muy bien, jóvenes, Muchas gracias. a vosotros, y queda abierto el archivo sobre Eugenio Escobar Prieto, para ampliarlo. Ir echándole ahí todo lo que ¿Perdón? podamos, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que el próximo encuentro va a ser el día 19, la fiesta de la pandereta, que recuerdo a todos que, sí, recuerdo a todos que siempre hay que llevar
una especie, hay que aportar algo de tipo gastronómico, porque es una puesta en común de muchas cosas. Muy bien, pues muchas gracias.